Formación de estadistas con visión de estrategas. Tenemos en el día de hoy un taller abierto, tomando los principios de la guerra que ya hemos estudiado largamente, con el fin de compararlos de alguna manera, muy general, pero de compararlos de alguna manera con eh, los logros de los líderes militares en el ejercicio del poder. Eh, Vamos a tomar a cuatro líderes de la historia de la humanidad para comparar brevemente sus exitosas campañas militares y cómo se pueden aplicar o qué enseñanza se pueden sacar de allí con base en los 9 principios de la guerra que ya hemos estudiado mucho, de objetivo, maniobra, masa, economía de fuerzas, unidad de mando, ofensiva, seguridad, sorpresa y sencillez. Entonces hemos tomado los 4 casos y hemos puesto puntualmente un principio de la guerra en cada caso. En el de Julio César, Mao Zedong, George Washington y el general Dwight Eisenhower en la Segunda Guerra Mundial. Para cada uno de ellos daría un montón de actividades, un montón de tareas, sería suficiente como para montar un curso. Pero como estamos haciendo unas aproximaciones a la estrategia militar aplicada a la política, tratemos de encontrar algunos puntos de encuentro y con esos construir el ejercicio. Decíamos ayer y lo reiteramos hoy, la tarea es que estamos en el seminario de estrategia militar aplicada con analogías a la dinámica política. No estamos en un curso de historia ni en un curso de otro tema para que usualmente quienes se acostumbran a mirar en Internet y venir a aplicar más conocimiento del que se dio aquí, pues guardemos todo eso para después y más bien nos centremos en el objetivo que es unos conocimientos esenciales de estrategia militar aplicados a la dinámica política y en cada caso responder la pregunta concreta. Entonces, mi coronel Alarcón, cuando lleguen las preguntas, pues tocará, como son 4 preguntas, distribuir los asistentes para que todos puedan participar y no se nos alargue cada pregunta, sino selectivamente y así avanzamos. Entonces, miremos en primera medida lo que fue el ejercicio o el principio del objetivo, más claramente, con la operación Overlord o el desembarco en Normandía. Aquí hace unos meses vino Andrés Usuga y nos la explicó, nos la resumió, pero como la memoria es tan frágil se nos olvida. Entonces, digamos que la operación Overlord o el desembarco en Normandía tuvo una maniobra de engaño que le hizo creer a los alemanes que el ataque principal estaría por el estrecho de Calais, que es el punto más cercano de Francia al Reino Unido, pero se hizo por otro lado. Nos explicó o nos recordó Andrés un montón de enseñanzas, que las bajas de los aliados fueron altas, que fue difícil concretar los objetivos porque hubo dificultades con la marea, porque la aviación pues todavía no estaba tan desarrollada. Mi coronel González complementó alguna información esa vez. Mover todo ese equipo y toda esa fuerza pues era un trabajo de logística impresionante. Es el trabajo de logística más grande que se ha hecho en cualquier guerra en la historia de la humanidad, ese desembarco. Entonces, nos enfocamos aquí hoy en el objetivo. Fue una maniobra que se condujo, una operación que se condujo para conseguir un objetivo que era conquistar esa cabeza de playa para continuar con una operación en profundidad en dirección hacia el oriente con destino a Alemania, destruyendo cuanta resistencia fuera oponiendo Alemania al avance de las tropas aliadas. Entonces nos queda claro que aquí en este punto vamos a trabajar el objetivo. Vamos a hacer un poco de remembranza, para darnos cuenta
lo que significó conseguir ese objetivo. Había tropas estadounidenses, británicas y canadienses. Aquí vemos el mapa completo de Europa Occidental. Vemos dónde estaba Alemania y el objetivo, como les decía, era desembarcar aquí en el norte de Francia, que estaba ocupado por Alemania, y avanzar hacia el oriente para desalojar a los alemanes en todo el camino, liberar completamente a Francia y permitir el avance por el sur hacia Berlín y el avance que venía por el oriente en dirección occidente de los rusos. Pero pues eso es la maniobra general. Lo que nos interesa es el objetivo que era desembarcar aquí en esta zona al norte de Francia, engañar a los británicos o a los alemanes, perdón, que esperaban el desembarco por otro lado, pero fue grandísimo. De 156.000 aliados que desembarcaron en la primera fase de la gran operación, hubo 8.442 bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos. Los solo soldados estadounidenses eran 73.000 y entre británicos y canadienses sumaban 83.000 y entre ellos sumaron aproximadamente 7.000 bajas, perdieron ellos ahí. Entonces fue un desembarco muy sangriento porque fue un ataque coordinado, una operación trifibia, como diría MacArthur, aérea, anfibia y terrestre. Posteriormente el desembarco contra posiciones establecidas, contra nidos de ametralladoras, contra trampas explosivas, campos minados, porque todo eso, así el engaño los hicieran creer que era por un lado y que el avance llegó por el otro, de todas maneras el, eh, el adversario estaba esperando en ambos sitios, obviamente mejor fortificado en uno que en otro. Y en total, los alemanes perdieron aproximadamente 5.000 personas entre muertos, heridos y desaparecidos. Esto indica que siempre quien ataca una posición fortificada tiene las de perder y antes se calcula que las pérdidas del atacante usualmente son 3 veces más que el que se defiende. Y aquí fue también hecha la maniobra que llegó al 160% y no al 300% como se pensaba en bajas. Pero lo más importante es que la maniobra logró el objetivo y se hizo un desembarco sincronizado y las dos maniobras envolventes con paracaídas en las retaguardias fueron efectivas y obligaron a los alemanes a desocupar una línea de flanco. Como vemos, tenían unos batallones muy bien fortificados los alemanes. Todo este símbolo es batallones alemanes muy bien fortificados a lo largo de la costa, porque ellos entendían y han estado nada menos que bajo el mando del mariscal Rommel, entendían perfectamente que el desembarco vendría algún día, por más secreto que lo tuvieran los británicos, ya que era el área más lógica por donde podían entrar. Entonces, esta foto que pasa a la historia en la que están, el que está aquí en el centro es el general Dwight Eisenhower, el héroe de la película, el director de la película, el genio de la estrategia, cuyo liderazgo tenía una cantidad de rasgos especiales. Un hombre, primero, muy culto, segundo, muy hábil en las relaciones públicas, tercero, con un conocimiento de la estrategia como el que más, y cuarto, una persona de carácter y de decisiones. Tenía muchas cualidades para liderar y lo acompañaban algunos oficiales estadounidenses y británicos. Eh, este personaje que está aquí a la izquierda de Eisenhower y a la derecha de la foto es el mariscal Montgomery, un hombre bastante egocéntrico, bastante vanidoso, y fueron muchas las dificultades que tuvieron los estadounidenses para dirigir a este personaje. Sin embargo, el genio estratégico del general Eisenhower se impuso
y él terminó siendo el comandante de las fuerzas de tierra, más por un prurito, por darle una connotación y por lo que eran fuerzas británicas, que porque realmente tuviera la misma capacidad del general Eisenhower. Entonces Eisenhower obró como comandante supremo de las fuerzas aliadas y Montgomery como el comandante del componente terrestre. Todo esto nos llevó a concluir que el objetivo se logró. Entonces hablábamos, cuando veíamos el objetivo, que es lo fundamental en la guerra, es la prueba reina del liderazgo, y aquí el general Eisenhower demostró que conquistó esa prueba reina. Y tuvimos siempre unas consideraciones, un objetivo principal, que en este caso era la primera fase de una gran operación, de un gran despliegue, de una fuerza expedicionaria trinacional importantísima, que tenía británicos, canadienses y estadounidenses, cuyo objetivo principal era establecer la cabeza de playa para avanzar en una segunda fase, ya conquistada esa cabeza de playa hacia el oriente y doblegar al Tercer Reich. Objetivos de retaliación, en este caso no había porque los atacados fueron los alemanes, ellos sí los tuvieron, claro, tuvieron muchos objetivos de retaliación y de hecho fueron bastante las bajas como vemos que le causaron y no fue tampoco como se imagina alguien que fue que desembarcaron y los recibieron con flores y ya siguieron avanzando. Eso fue duro, el avance fue muy duro y después el cruce de las Ardenas no fue nada sencillo. Y finalmente lo que sí es fundamental fue el impacto psicológico porque le partió en dos la defensa de la cabeza de playa más importante que tenía Alemania, ya que les separó todo lo que tenían más hacia el occidente del oriente y quedaron esas fuerzas partidas en dos y prácticamente era el abrebocas para la libertad de Francia y el obligatorio repliegue estratégico hacia las líneas más cercanas a Alemania, lo cual iba permitiéndole a los aliados ganar tiempo, terreno y dominio psicológico del adversario. Entonces, visto eso, reiteramos, estamos hablando de estrategia militar aplicada a la dinámica política, no de otro tema. Entonces viene la pregunta, mi coronel Alarcón, para que usted escoja uno de los asistentes. Son cuatro preguntas. Entonces usted verá cuatro tal vez de los asistentes que contesten la primera. ¿Qué enseñanza estratégica militar como principio de la guerra encuentra usted útil para la política en Colombia, derivada del liderazgo del general Eisenhower? Pues como vimos, tiene una cantidad de rasgos interesantes del líder, el general Eisenhower. Logró una maniobra que parecía imposible, articuló varios ejércitos, articuló varias fuerzas, o sea, hizo una buena integración de fuerzas y ahí ya hay un montón de enseñanzas. Entonces, la que ustedes consideren, se aprendió de ese principio de la guerra del objetivo, porque ese es el principio de la guerra que acabamos de ver, el objetivo practicada por el general Eisenhower en la guerra, que se puede hacer una analogía con la política colombiana. Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Buenas noches para los que no he podido saludar en el día de hoy. Vamos entonces a escoger unos cuatro primarios y luego pasaremos a la nueva pregunta y así hasta que terminemos con los cuatro del día de hoy. Hacemos la invitación entonces a ingeniero Rosalía. Rosita, adelante por favor. Em, Desde el comienzo dijimos que en este taller abierto donde estamos analizando lo que hicieron importantes militares que tuvieron destacadas actuaciones políticas y que nuestro presidente para su disertación
ha decidido hablar de tan importantes eh, líderes militares eh, internacionales, porque realmente acá en Colombia no hemos tenido ninguna guerra que ameritara el uso de todos esos principios tan claros y tan estudiados, supongo yo, desde hace muchos años. No lo conozco directamente. Sin embargo, pienso que para la política en Colombia, actualmente, muy especialmente, necesitamos que los líderes militares o la enseñanza estratégica de los principios y elementos militares de la guerra, empecemos por el objetivo, realmente. Y es muy probable que lo necesitemos todos esos principios y elementos de la guerra para lograr en este momento el cambio muy serio del sistema político en nuestro país. Pero pues hoy pienso que necesitamos analizar muy claramente cuál es el objetivo que pretendemos y luego veremos algunos otros de los objetivos del principio de la guerra para ver si podemos arreglar el gran desorden que tenemos. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, mi sargento mayor Landazuri. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches para todo el aula. Como hice la pregunta y específicamente derivado de ese liderazgo del general Eisenhower, yo creo que la enseñanza estratégica militar que podemos aplicar en la política indudablemente va orientado hacia el factor de la adaptabilidad, a ese fenómeno que nos permite ajustar planes tácticos, planes de desarrollo empresarial político, y en ese orden de ideas creo que podemos ser victoriosos. Ya la ingeniera Rosita dijo uno de los principales, indudablemente el objetivo, en qué estamos y para dónde vamos. Y por último, quiero de pronto decir en relación a este tema del general Eisenhower, nos da una gran enseñanza, especialmente en eso que tiene que ver con la sorpresa, con esa sorpresa y mantener todos los efectos que conlleva la compartimentación como lo hizo. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Halcón. Qué pena. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches para la sala. La enseñanza estratégica militar como principio de la guerra para la política en Colombia consiste en que todo lo que se haga en la política en Colombia debe tener un objetivo y que todos los apoyos de diferente índole, todos los apoyos, absolutamente todos, deben solamente ser para alcanzar ese objetivo. Muchas gracias. Se pegó, mi coronel. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Sí, yo creo, me identifico mucho con lo que acaba de decir mi coronel, que la enseñanza estratégica para la útil para la vida política, yo creo que el objetivo, por supuesto, que el objetivo, así como el objetivo del general era lograr ganar esa y copar a las otras tropas con la modalidad y la maniobra que hizo, discutiblemente que el objetivo de la política es cuál, ganar las elecciones del 2026, por decir, ese es el objetivo que está hoy sobre la mesa. Y por eso, para mí, importante ese objetivo es la iniciativa que se tenga para consolidar, así como usted en la foto nos mostró 7 comandantes, por lo que veo eran de 3 o 4 países distintos, es igual, la misma cantidad de personas de partidos distintos, cómo los logra unir a un objetivo,
cómo los logra unir bajo ese propósito y cómo los logra unir teniendo el liderazgo que él presenta y la iniciativa para llevarlos a todos a trabajar eh, en cada tema. Y lo importante de eso es darle tareas y responsabilidades importantes a cada uno para que se sientan o sientan que su papel en esto también es básico y sin el apoyo de cada uno de ellos no se logra consolidar ese gran objetivo. Para mí es eso y es lo que los partidos políticos tienen o la política tiene que hacer, trabajar bajo un liderazgo, unidos todos, bajo una misma dirección y una política clara. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Saavedra. Adelante, por favor, mi coronel González. ¿A quién, mi coronel? A su merced, mi coronel. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues yo interpreto la pregunta como cuál enseñanza de la estrategia militar del liderazgo de Eisenhower es útil para la política colombiana. Bien, siempre he admirado en el comandante de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, comandante supremo, que supo unir, pero sin mezclar lo militar con lo político. Es decir, siempre dio respetabilidad y acatamiento y propició el entendimiento entre los políticos, mientras que los mantenía juntos, pero no revueltos. También supo lograr que los líderes, los comandantes de las fuerzas se entendieran entre sí, porque eran distintos países con distintos comandantes. Entonces, los podía mantener juntos, pero no revueltos, separando entonces lo político de lo militar y lo militar de lo político para que no se contaminara. Y al mismo tiempo, dentro de lo militar, distintas ideologías y formas de hacer las cosas, franceses, canadienses, americanos, italianos, bueno, de todo, entre los comandantes militares. Esa demostración de armonizar lo político con lo militar no se ha visto aquí en Colombia. Siempre cuando los políticos no han sabido sostener la paz, han recurrido a los militares para que se la recuperemos y después de recuperada se la devolvamos. Pero después no la saben cultivar ni cosechar y vuelven otra vez a repetir la historia, a pedirle a lo militar que la vuelva a recuperar. Y los militares, pues hemos tenido que acomodarnos a esos vaivenes, volubilidades, pareceres y cosas que no armonizan con la cultura y la doctrina militar cuando se desarrolla ya la acción bélica. De tal manera que es una lección que debemos aprender con mucha claridad y deben saberla muy bien nuestros líderes políticos para que entiendan lo que es la acción militar. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Villamarín. Vamos con la segunda, por favor. Bueno, mi coronel, entonces llegamos al segundo tema que es algo que casi nadie conoce en el mundo, pero del que todo el mundo habla, ¿no? Es como cuando nombran la palabra geopolítica y estrategia, especialmente los habladores que llevan a los medios de comunicación. No saben qué es, pero la utilizan a menudo. Y nos referimos a la Gran Marcha o la Larga Marcha o la Marcha Roja de Mao Zedong. Esto es apasionante estudiarla y conocerla. ¿Cómo la hizo? No vamos a hacer aquí una cátedra de cómo la hizo. Simplemente miremos que donde están las X, al oriente de China, con destino al mar, al Océano Pacífico, o al mar del Japón, o al mar de China meridional, como lo llaman, el mar amarillo, tiene un montón de nombres por esa zona. El generalísimo Chiang Kai-shek tenía todavía el gobierno de China y las guerrillas comunistas cada vez eran más fuertes. Y el señor Mao Zedong condujo una operación de desgaste en la cual también le fue muy mal, perdió mucha gente, pero eludió la persecución tan intensa que le había hecho
Y eso tiene un montón de pasos, pero simplemente reflejémosla en cómo hizo los repliegues, cómo los fue avanzando hasta llegar casi al centro de China después de una marcha impresionante de miles de kilómetros. Unos dicen que 12.000, otros que 13.000, otros que 10.000 kilómetros. Bueno, fue una cifra grandísima de kilómetros, lo que caminaron de día y de noche, huyendo, cómo manejó la logística para mantener a sus tropas, cómo fue estableciendo unos puestos de resistencia, dilatando el avance del ejército de Chiang Kai-shek y finalmente cómo logró el éxito de sobrevivir. Eso es un ejemplo que lo estudian mucho los comunistas del mundo. Ahí vemos el mapa, nos muestra de sur-oriente a sur-occidente y luego en dirección norte, cómo lo fue manejando la iniciativa y nunca les dio posibilidad de que le hicieran una maniobra de cierre por el norte. O sea, siempre aplicó la iniciativa, siempre aplicó los principios de la guerra y les resultaron exitosos. Entonces, de aquí podrían surgir una cantidad de analogías en la política. Esta foto, pues, es una de las icónicas, muestra a Mao Zedong al lado de sus guerrilleros, yendo en un caballo hacia el norte, con el fin de eludir la persecución de Chiang Kai-shek y, sobre todo, preservar la integridad de la fuerza, porque el objetivo de Chiang Kai-shek era arrasarlos, era acabar cuanto comunista encontrara en el camino. Y este señor hizo la maniobra y lo eludió. Entonces, tenemos que el corso Napoleón Bonaparte nos dijo que la guerra es un arte sencillo y sobre todo ejecución. Y también el coronel Humberto Espinosa Peña nos dijo que el principio de la sencillez consiste en preparar planes y órdenes sencillos y concisos para garantizar su completa comprensión y ejecución. Entonces quiere decir que en este segmento del conversatorio queremos darle importancia a la sencillez porque hay otras, ¿no? Hay otros principios de la guerra que aplicó. Pero enfoquémonos en el de la sencillez, cómo de manera sencilla pero muy inteligente fue retrocediendo, dejando destacamentos en contacto, poniéndole la vida a cuadritos a los señores de Chiang Kai-shek y finalmente logró preservar la integridad de la fuerza, que ya tiene que ver es con la economía de fuerzas y con la masa. Entonces volvemos a nuestro argumento. Estamos analizando la estrategia militar aplicada con analogías a la dinámica política. Pregunta del millón. ¿Qué enseñanza estratégica militar como principio del objetivo y la sencillez, aquí me faltó la sencillez, encuentra usted útil para la política en Colombia derivada del liderazgo de Mao Zedong? Entonces, la pregunta es esa, sobre objetivo y sencillez, que le encontramos de cómo el señor Mao Zedong preservó la integridad de la fuerza, eludió una ofensiva militar impresionante y es más, y seguramente ahora que hable mi coronel González nos lo va a refrendar, fue el principio del fin de las fuerzas de Chiang Kai-shek, que todo el mundo la consideró una derrota táctica de Mao Zedong y se convirtió en una victoria estratégica de los comunistas. Adelante, mi coronel Alarcón. ¿Cómo no, mi coronel? Ya tiene la mano levantada, mi coronel González, complementario a lo que acaba de decir mi coronel. Villamarín, adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Esta sí que es una lección bien importante de la sencillez dirigida al objetivo en la estrategia, ni siquiera en la táctica, sino en la estrategia. Y estrategia continental, porque es que China es casi un continente. Y es muy sencilla, ahí pudimos ver en el gráfico cómo Chiang Kai-shek puso sus fuerzas a la orilla del mar, porque ya se estaba previendo y ya se estaba presentando el ataque japonés, que los japoneses atacaron a la China y dominaron el norte de la China durante bastante tiempo. Entonces, pero pues a los comienzos no era tan evidente eso. Pero Mao Zedong estaba al sur. Y entonces Mao Zedong tenía dos enemigos, a Chiang Kai-shek y a los japoneses. Entonces él dijo, hombre, pues la cosa es muy sencilla. Tenemos que primero
no atacar demasiado a Chiang Kai-shek porque nos debilitamos para ayudarle, imagine, ayudar a su enemigo, ayudarle a contener a los japoneses. Y después de contenidos y destruidos y desalojados, pues nos vamos contra Chiang Kai-shek. Pero ¿cómo debemos hacer eso? Una maniobra sencilla. Pues hagamos una evasiva por el occidente, yéndonos hacia el norte para buscar las fuerzas del Japón. Pero al mismo tiempo vamos envolviendo a Chiang Kai-shek, que va a estar distraído también combatiendo a los del Japón. Y después entonces, cuando hayamos entre los dos, Chiang Kai-shek y nosotros los comunistas, los del Partido Comunista, expulsados a los japoneses, y ya estaremos en el norte, hagamos la gran marcha, ya estaremos en el norte, entonces encerramos a Chiang Kai-shek atacando con las fuerzas que se fueron hacia el norte a expulsar a los japoneses, atacando hacia el sur, y los residuos que nos quedamos aquí en el sur atacando a Chiang Kai-shek yendo hacia el norte. Así lo hizo y lo venció. Muy sencillo. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Buenas noches. Yo considero que en esa maniobra desplegada por estos caballeros, en ese momento, lo interesante fue que hicieron el repliegue a su debido tiempo y supongo de que tenían que tener buenas fuentes de información y de inteligencia para no enfrentar a la tropa que iba en su persecución. Entonces lograron evadir al uno, pero para atacar al otro y como consecuencia lograr el objetivo propuesto. Gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel. ¿Aló? Pero mi coronel, también que nos digan qué enseñanza le deja para Colombia, ¿no? O sea, cómo la puede aplicar en la política colombiana. Ah, sí. Adelante, pues, mi coronel Pachón, para complementar. Pues la enseñanza para Colombia es de que cuando no se puede enfrentar en un momento determinado los objetivos del grupo o del partido contrario, pues se deben modificar los objetivos en un principio y de pronto aplazar la presentación del grupo en la contienda electoral. Podría ser una de las enseñanzas previstas para estudiar posteriormente los resultados tanto del vencedor como del que tuvo que abandonar su proyecto inicialmente, su proyecto político inicialmente previsto. Gracias. Gracias, mi coronel. Mi coronel González ha levantado la mano de nuevo. Por favor, adelante. Me emocioné explicando la maniobra y no dije la conclusión. La conclusión es muy sencilla. ¿Cuál es nuestro enemigo principal en Colombia? En este momento es la corrupción. Está infiltrada en todo, porque es que ni siquiera ya podemos confiar ni en la justicia, está corrupta, que es de los frentes principales de una nación para que pueda funcionar. Hasta la iglesia está corrupta, no es otra institución que podamos confiar. Inclusive se ha infiltrado bastante en las Fuerzas Armadas. Entonces, el objetivo no es que acabemos a Petro y que tenemos que implantar el sistema capitalista cerrero e ignorar también las ideas que hasta buenas tiene el comunismo, pero muy pocas, desafortunadamente, y mal aplicadas peor. Y así, y ponernos a pelear entre nosotros, entre liberales y conservadores y comunistas y socialistas y 80 partidos que tenemos ahora, que hay hasta partidos verdes y de todos los colores, sino el enemigo general es la corrupción. Entonces, unámonos y hagamos una maniobra evasiva para que enfrentemos entre todos, porque hasta al mismo gobierno, al mal gobierno que tenemos, le interesa acabar la corrupción. Así como hizo Mao uniéndose con su enemigo para sacar a los japoneses. Y después, entonces,
Al mismo tiempo, vamos haciendo una acción evasiva para lograr imponer un régimen de gobierno fuerte, organizado, con un país, con un partido poderoso que no vuelva a permitir jamás que se propague el cáncer de la corrupción. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Efectivamente, la maniobra engañosa que nos han estado sometiendo en la actualidad. Delatar, contar, decir, mas no demandar. El bueno soy yo y los malos son todos mis súbditos. Gracias, mi coronel. Mi general Herrera, cordial invitación a que participe en la respuesta a la presente pregunta. Mi general Herrera. No. Bueno, entonces vamos con mi general, con mi coronel Giraldo mientras tanto. Adelante, por favor. Buenas noches. Para yo poder explicar el principio de la sencillez en la política colombiana, creo que voy a utilizar igualmente lo utilizado por mi coronel Iván González, precisamente el gobierno actual. Y más que todo, no tanto el gobierno, sino quien lo representa, que es el presidente. Y simplemente lo explicaría de la siguiente manera. Cuando un líder es autoritario, mitómano, narcisista, como el que tenemos actualmente, nada de lo que se propone lo cumple ni lo puede cumplir. Por eso es que todo lo que él presenta de reformas, de cambios, todo se le cae, nada le sale bien, porque precisamente no emplea ese principio estratégico de la sencillez. Estoy seguro que si él lo hubiera aplicado, todo le saldría bien. Le saldría bien toda la política económica, toda la política de salud, la misma seguridad, y no se le estaría cayendo todo. Mire lo último que hizo hoy, para que de pronto ustedes lo sepan y que lo refirieron, y es en el ejemplo. Lo que está pasando con el embargo de las cuentas de EPM por el problema de la prestación de servicios de Afinia de la costa pacífica, la costa atlántica, perdón. Eso va a terminar en el apagón más grande de la historia de Colombia, de toda la costa atlántica, precisamente porque no se va a poder seguir prestando el servicio de energía. ¿Y quién lo promovió? Petro, por no pagar una deuda de subsidio de los estratos 1, 2 y 3 en la costa atlántica. Muchas gracias. ¿Y coronel Alarcón? Bueno, muchas gracias, mi coronel Giraldo. Mi general Herrera ya estará disponible. Bueno, parece que no. Entonces, nos queda la doctora Ethel. Por favor, adelante. Buenas noches a todos. Buen ejercicio. Creo que si se aplica en Colombia es tanto el objetivo, la maniobra, como la sorpresa. ¿Por qué? Porque igual que un encanto, un encantamiento, mejor dicho, la mayor preocupación del resto en competir por lo que quieren alcanzar los va a obnubilar. Entonces va a ser la mejor propuesta, esa que nadie espera y deja boquiabiertos.
y no saben ni por qué, pero lo quieren votar sí o sí, se vuelven fanáticos y esa es la sensación que por sorpresa hay que producir y siempre resulta bien, porque parecen débiles, terminan siendo tan fuertes que destruyen Hiroshima y Nagasaki. Algo así. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Me queda por su primera intervención Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Bueno, entonces mi coronel Carvajal, adelante. Gracias. Bueno, tomo el turno de Eduardo Patiño. Vemos cómo Mao, con una marcha, la gran marcha, venció la resistencia del ejército de Chiang Kai-shek. Algo muy sencillo, una marcha. La enseñanza para la política en Colombia es que las cosas en política deben hacerse con sencillez. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Ahí Rosita bajó la mano, no sé. Rosita tiene segunda intervención. Sí, señor. Y es Adelante, para señor. referirme a que en esta pregunta muy concreta, donde nos preguntan la enseñanza estratégica militar, ¿cómo el principio del objetivo encuentra la política en Colombia derivada del liderazgo de Mao Zedong? Los chinos probablemente han sido muy expertos en manejar muy bien toda la estrategia militar sin declarar guerras reales, como en el caso del, de todas las estratagemas que ha utilizado en términos comerciales, como el cordón, el collar de perlas, como las rutas que ha tenido en sentido comercial. Y hoy en día, por ejemplo, ante las amenazas del presidente Trump de los aranceles, sencillamente aceptaron la guerra comercial y le pusieron de frente otros aranceles. Así es de que probablemente ese no deja de ser un similar principio del objetivo en la estrategia militar, que puede realmente ser aplicado sin necesidad de que sea propiamente guerra. Es guerra comercial, sí, pero pienso que hoy en día todo el mundo quiere evitar realmente la guerra militar verdadera. Muchísimas gracias. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias. No, quisiera agregar también pues la iniciativa, ¿no? De Mao Zedong. Además de que enumeré la sencillez, pues la iniciativa, ¿no? Con una gran iniciativa preparó, construyó una gran marcha de los comunistas y logró vencer la resistencia del ejército de Chiang Kai-shek. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Vamos con la tercera. Bueno, mi coronel. La tercera es uno de los hombres más grandes de la historia universal. Hablamos del gran Julio César, el emperador, el gran César. Él hizo 5 campañas militares muy conocidas, que fueron 2 a Hispania, una a Túnez, una a Grecia y la otra a la Britania. Que en esas 5 campañas, Julio César mostró una capacidad increíble de ofensiva. Ese es el principio que vamos a analizar aquí. No cesó desde cuando, como se dice siempre en términos comparativos, cruzar el Rubicón. El Rubicón era un río
que Julio César sabía que si cruzaba al otro lado le declaraba la guerra a los cónsules en Roma y tenía que entrar en una guerra civil para llegar a ser el emperador, porque no le quedaba otro camino. Él sabía que si llegaba a Roma lo asesinaban, lo traicionaban y no iban a permitir que un general victorioso fuera el emperador, porque ya estaba toda la podredumbre política que lo odiaba a muerte. Y entonces tomó la decisión de cruzar el Rubicón y convencer a sus tropas que le han dado grandes éxitos en una campaña anterior, que había que llegar a conquistar el poder en Roma y hacer más grande el imperio romano. Entonces, de ahí para allá desarrolló 5 campañas famosísimas. Y pues tal vez este cuadro de algún artista europeo nos muestra la grandeza de ese gran soldado que fue Julio César. Y nos enseña o nos pone a reflexionar que él era un hombre que conocía como el que más los principios de la guerra y que era un político muy hábil. Entonces, miramos aquí para recordar, volvemos a recordar que estamos hablando de estrategia militar aplicada a la política, que la ofensiva no es solamente la iniciativa, sino que la iniciativa es parte de la ofensiva, es una forma de, y que la iniciativa, perdón, la ofensiva tiene esos 6 puntos: inteligencia política, que está alineada siempre con políticas de Estado, no se hace la ofensiva porque sí, que está coordinada con la contrainteligencia y la desinformación, que es integral, permanente y coordinada en todos los campos, que incluye todos los elementos del poder nacional y que busca ganancias geopolíticas y geoestratégicas. Pues si después de triunfar en una gran campaña y llegar a realizar 5 más tan exitosas y seguir siendo el emperador, pues quiere decir que a este hombre hay que aprenderle muchísimo, sobre todo el principio de la ofensiva, que no descansaba, no paraba en seco, mantenía siempre la actitud proactiva para que en ninguno de los imperios, perdón, en uno de los rincones del imperio se le fuera a desbarrancar su poder político y su capacidad militar de conducir la guerra y de tener a su ejército motivado. Sin duda, muchísimos rasgos de liderazgo había en Julio César. Entonces la pregunta concreta es, ¿qué enseñanza estratégica militar como principio de la ofensiva, en este caso sí es solamente la ofensiva, encuentra usted útil para la política en Colombia derivada del liderazgo de Julio César? Y ya dijimos cómo llegó al poder, cómo hizo las campañas y cómo se sostuvo gobernando en todos los sentidos, siempre anticipando a todos los problemas con ofensiva. Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Entonces vamos nuevamente a empezar. Ingeniero Rosita, adelante, por favor, Rosalía. Paso. Cedo el Bueno, turno. adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias. Cedo el turno, por favor. Gracias. Gracias. Mi coronel Pachón, adelante, por favor. Bueno, me arriesgo a opinar frente a este hecho. Me parece de que ahí lo que jugó Julio César, después de tantas actividades frente a su tropa, fue tener en cuenta el aspecto psicológico de sus tropas e intentar que si era capaz de cruzar el río Rubicón, porque pues, como él mismo lo dijo, la suerte está echada. Y si no hubiera pensado en la actitud psicológica de sus hombres, pues ni siquiera intenta iniciar el paso del río Rubicón, que era prácticamente una mediana defensa del imperio. Gracias. Gracias, mi coronel. En cuanto a la política colombiana, pues
le podemos aplicar de que en oportunidades hay que arriesgar determinadas situaciones para motivar a la militancia y no hacer creer de que tiene terror, temor de la responsabilidad que pueda sobrevenir frente a la iniciativa que en un principio tomó. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Ay, perdón. Mi coronel González levantó la mano. Adelante, por favor. Bueno, voy a intervenir cortico porque he hablado largo. ¿Qué nos enseña la ofensiva de Julio César? Que es que en la política y la política colombiana hay que ser ofensivos constantemente, una actividad imparable, activa, con iniciativa, ingenio, creatividad, y siempre estar pensando adelante, como los pilotos. No se piensa en dónde está volando el avión, sino a dónde va a llegar dentro de 10 minutos, porque cuando se descuide, ya llegó allá y ya no sabrá para dónde seguir. De tal manera que nuestros políticos tienen que ser personas que no sigan patinando en el pasado. Siempre usan los espejos retrovisores, eso se escucha mucho y se lee mucho. No, hay que ver el presente, tener una alerta situacional permanente y una predisposición a lo que se tiene que hacer de acuerdo a las circunstancias del momento. Entonces, eso es no perder tiempo en cosas que ya sucedieron y que ya no podemos corregir porque son de la historia. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. El señor Rosita, adelante, que levantó la mano. Que ahí está mi coronel Carvajal. ¿Yo? Bueno, adelante, mi coronel Carvajal. Gracias. Bueno, Estaba la enseñanza. hablando y me suspendió, coronel Alarcón. Aló. Adelante, por Bueno, favor. Estaba diciendo que si bien desconozco si Julio César utilizó como uno de los principios de estrategia militar en sus múltiples guerras, verdaderas guerras, me parece que lo que más recuerdo yo, por lo menos cada vez que lo oigo mencionar, es esa famosa frase que lo inmortalizó en las guerras: divide y triunfarás. Muchas gracias. Mi coronel Carvajal, adelante. gracias. Bueno, la enseñanza para la política en Colombia es que la política debe de hacerse siempre con una ofensiva permanente, casi que día y noche, vencer todos los obstáculos, siempre con tenacidad, sin descanso, sin perder el foco, siendo muy persistentes. Es que este Julio César fue muy ofensivo, cinco campañas para poder llegar a ser el emperador. Entonces la enseñanza es muy práctica, es muy diciente, es ser persistente. En Colombia vemos cómo se han iniciado unas grandes campañas políticas, pero se quedan a mitad del camino. Se hacen esfuerzos grandes, hasta en la reserva, la sociedad civil, pero no hay esa persistencia, esa ofensiva diaria y permanente que tuvo Julio César. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches. Yo pienso que pues, la enseñanza estratégica militar para Colombia en cuanto al liderazgo de Julio César se debe a que pues el Estado colombiano tiene que estar permanentemente en, en ofensiva y en iniciativa. Siempre mantener la iniciativa y que sea una iniciativa continua, que no sean de esas políticas de Estado y de gobierno que se mantienen en ofensiva e iniciativa, pero por los cambios de gobierno que se presentan,
entonces, o administraciones, entonces se hace un alto en el camino o se suspenden o, por ejemplo, se, se pierden del todo, es decir, se echan a un lado, como lo que pasó con el Plan Lazo, que era una iniciativa muy importante y que hubiera seguido siendo muy significativa en caso de haber seguido. Entonces, la importancia de Julio César es eso, mantener siempre la iniciativa, siempre la ofensiva Gracias, y Eduardo. con Bueno. continuidad. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Por favor, adelante, mi sargento mayor Landazuri. Gracias, mi coronel. Yo creo que la enseñanza de ese derivado de ese liderazgo que nos brinda en este pasaje, mi coronel, en relación a todo lo que hizo Julio César, pues indudablemente tenemos ahí un factor dentro de la ofensiva bastante grande que aprovechar. Y es justamente la dinámica de las tropas. Es decir, con qué personal contamos para llevar a cabo esa labor política que pues, pensamos desarrollar, qué medios y métodos, incluyendo la logística, nuestro comando y control y por ende nuestras tácticas y estrategias para desarrollar toda nuestra misionalidad como partido político. Entonces, esa es una gran enseñanza en relación a la ofensiva. Debemos de tener en cuenta realmente nuestros medios y métodos disponibles para efectos de llevar a cabo esta labor. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé, mi coronel Carvajal tiene la mano levantada todavía. Ah, bueno, ok. No sé, no hemos podido obtener comunicación con mi general Herrera. No sé si ya solucionaría ese problema del micrófono. Bueno, mi coronel, allá. Adelante, por favor, mi general. Buenas noches, mi coronel. Me excusa, cedo el turno. Lo que pasa es que tuve una intervención odontológica y no he podido recuperarme del todo. Muchas gracias. Cedo el turno. Muy amable, me excusa. Pero he estado escuchando la conferencia. ¿Cómo no? Muchas gracias. Mi coronel Villamarín, para la próxima pregunta, por favor. Micrófono, mi coronel Villamarín. Está cerrado. Estaba hablando aquí solo. Entonces les decía que para la próxima punto, el próximo tema, muy interesante también, que es el cuarto y último, que es el del gran general estadounidense George Washington. Y es un poco parecido, pero distinto, como dice el dicho, lo que él le hizo a los británicos. Como vemos, esta es una foto de un mapa que se llama La Retirada de Nueva York de octubre del 75, unos meses antes de que definitivamente el imperio británico cayera y perdiera el control de varias de las colonias y progresivamente la guerra fue ya entre dos estados prácticamente. Entonces comenzamos por mostrarles que las fuerzas de Washington lo que recurrieron fue a una guerra de desgaste muy bien ingeniada, de tal manera que en un periodo de 4 o 5 meses desarrollaron una gran cantidad de operaciones en un territorio que se ve corto en el mapa, pero que si uno lo anda en vehículo en esas autopistas a 80 millas por hora, que es el promedio que se anda ahí, quiere decir que está andando a más o menos 130 kilómetros por hora sin parar y gasta 6 o 7 horas haciendo ese recorrido. Entonces se nota que fue mucha la caminada que se pegaron y muy bien estructurado el plan, porque lo que hizo fue darles la vuelta, como ustedes ven las líneas azules, llevarlos de un lado a otro hasta desgastarlos completamente y obligarlos prácticamente a la rendición. Días antes de esos hechos, entre Nueva York y New Jersey, habían ocurrido unas batallas en Boston que han obligado a muchos británicos a replegarse hacia lo que hoy es Manhattan. Ahí, cuando uno va a Nueva York y ve todos esos edificios, ni siquiera se imagina que hay unos combates muy fuertes. Y lo mismo al otro lado, de donde está el puente de Brooklyn,
muy conocido por todos los turistas. No he hecho el que vaya a Nueva York y no se tome la foto en el puente de Brooklyn, no estuvo en Nueva York. Para ir también a Long Island, que es la isla grandota que está al otro lado de Brooklyn. Y en todo ese sector hubo muchas batallas, escaramuzas, pero lo fundamental fue la estrategia con la que Washington los desgastó al final y los llevó a la derrota, porque llegó a New Jersey hasta un pueblo que llama Trenton, que inclusive es muy conocido porque es la última estación del tren que sale de Nueva York a New Jersey, que lo recurren, lo utilizan muchísimo. Y también estuvo en New Brunswick, que es un pueblo muy conocido, y en Morristown, que queda mucho más al norte y al occidente de Nueva York, que se cruza ahí por el puente del Verrazano Bridge. Corrijo, del George Washington Bridge, mejor en memoria al trillo que hizo Washington. Interesante tener en cuenta que ahí estaba el río Hudson, como lo vemos, larguísimo, y que era el punto más difícil de cruzar siempre porque era el obstáculo principal. Y sin embargo, él encontró la forma de cruzarlo por un punto preciso en Nueva York, pero además de estarlo cruzando de un lado a otro y ponerle la vida a cuadritos a los británicos. Y de esa manera le dio toda esa vuelta, los desgastó y los forzó a la derrota. Entonces tenemos a un gran militar, un gran general, fundador de el país o el estado más poderoso del mundo, que lleva a completar 2 siglos, 3 siglos, perdón, siendo la cabeza del mundo en muchos aspectos. Y él aplicó, obviamente, los principios de la guerra, pero uno muy importante que aplicó fue o buscando preservar la integridad de la fuerza, o sea, la economía de fuerzas y la aplicación de la masa en el momento decisivo para causarle la mayor cantidad de bajas al enemigo y mantener su integridad de la fuerza. Entonces tuvo como intenciones varias, aquí las vemos, las recordamos. Una, causarle engaño táctico, operativo y estratégico al adversario en la defensa, en todas las actividades que realizó de combate, de reconocimientos en fuerzas, etcétera, etcétera. Siempre lo engañó, lo golpeó, se quitó, le aplicó una especie de guerra de guerrillas ampliada. En segunda medida, llevó siempre al adversario a combatir a terreno desfavorable, como vemos con ese recorrido que hacía, los forzaba a combatir, se retiraba, los forzaba a combatir y les dio la vuelta hasta que llegó al punto de que él se replegó tranquilo hacia el occidente de Nueva York y los británicos prácticamente perdieron la guerra. Tercero, impuso la iniciativa todo el tiempo porque era el que planteaba los sitios y la ruta del combate y no les dio la posibilidad de que se le anticiparan y le cerraran su línea o su curso de acción o su eje de avance, que parecía un retroceso, que parecía una retirada y siempre lo sorprendía. De igual manera, dosificó el uso de la fuerza y preservó la integridad de sus soldados. Hizo también que el enemigo desarrollara su dispositivo, composición y fuerza, de tal manera que tenía la información adecuada para golpearlos por separado, obligarlos a dispersarse, replegarse y llevarlos a una nueva área de combate. Y todo esto, él demostró también que lo que él hacía tenía relación directa con el reconocimiento en fuerza, el ataque limitado, los contraataques específicos y la acción dilatoria. Como vemos, una maniobra que casi nadie la conoce en el mundo occidental o no la estudia o no le da la trascendencia, pero muy bien hecha, que deja muchísimas enseñanzas para la política, porque es no desgastarse donde no tiene posibilidad de ganar, pero siempre ganando. O sea, como el Chavo del Ocho, sin querer queriendo todo el tiempo, va derrotando al adversario hasta llevarlo al estado de la decepción. Entonces, miremos aquí la pregunta. La pregunta es, ¿qué enseñanza? eh, Aquí me quedó mal, no es Julio César, sino George Washington. ¿Qué enseñanza estratégica militar como principio de economía de fuerzas encuentra usted útil para la política colombiana derivada del liderazgo de George Washington? ¿Cómo no, mi coronel? Entonces vamos adelante con mi, mi coronel Saavedra, por favor, adelante.
gracias, mi coronel. La verdad no es fácil, como ninguna de las anteriores, la respuesta, pero yo creo que lo que hizo a Washington, y eso copiaba hacia la política, es donde se requiere, primero que todo, un enfoque integral. Y él se enfocó en lo que quería. Quería un desgaste, quería acabar sin enfrentar, porque no sé cuántas han sido las pérdidas de un lado o del otro, al detalle, pero lo que buscaba fue desgastar. Sencillamente ese era su objetivo, desgastarlo a llevarlo a las condiciones que él quiera. Entonces, cuando en la política también se tiene un enfoque integral, con un liderazgo ético, como fue el liderazgo del general, y seguramente con las personas que nunca la historia habla, porque no habla sino de la cabeza, pero seguramente que hubo muchas personas que trabajaron para cumplir ese objetivo que él se trató. Ese liderazgo, la integridad, esa misma capacitación, lo que yo digo, la misma supervisión que debe tener la política para llegar a donde se quiere llegar, bueno, control y demás cosas, para mí esa es la enseñanza que se debe tener en este principio tan importante de la guerra. Qué difícil es que, y yo considero que siempre hemos dicho que el que no aprende la historia está condenado a repetirla. Gran parte del problema que tenemos nosotros es que esto no lo conocemos o lo conoce al detalle muy poca gente, una gran minoría conoce esto, y el enfoque que se le puede dar no solamente a la parte política, que es importante y es el tema de hoy, pero ese enfoque se lo podemos dar a muchos sectores de nuestro país, si lo hiciéramos. Ese es mi comentario. Lo importante para mí es la integridad y el liderazgo que nos mostró el general Washington. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Bueno, vamos entonces con mi sargento mayor Landazzi. Mi coronel, en relación a este tema y lo planteado por Joe Washington en relación a todos sus factores de liderazgo que nos ha dado bastante experiencia, bastante enseñanzas, yo creo que indudablemente aquí hay un factor de saber utilizar el capital humano, manejar todos los contextos que tuvo en su momento a su alcance, pero siempre la disponibilidad de ese capital humano para desarrollar sus actividades. Entonces yo creo que estamos con todos esos factores que tienen que ver con su liderazgo, con sus orientaciones, con la moral y la moral que tienen de pronto el personal, pues yo creo que en el plano político es similar y es una buena enseñanza en relación a saber optimizar mediante un efectivo liderazgo realmente ese personal que se tiene disponible. Muchas gracias. Muchas gracias, mi sargento mayor Landazuri. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo encuentro en el principio estratégico de la economía de fuerza en el campo político es que no debemos desgastarnos y quemar todos los cartuchos, como dicen, cuando todavía estamos lejos del objetivo. Es decir, ir en un proceso progresivo, creciente, constante, de ofensiva, sí, pero no de quemar toda la pólvora desde el comienzo, de tal manera que se pueda llegar al objetivo, como los que logró Julio César, como los que logró Eisenhower, como los que logró Mao Zedong, pero porque se estaba pensando en el futuro. Entonces, políticamente debemos ir ganando partidarios, simpatizantes, ayuda, factor humano, poder humano, potencial ideológico, potencial cultural, para lograr el objetivo final que, como decía yo ahora, realmente el enemigo es la corrupción. Entonces vamos erosionando y socavando las bases y los fundamentos de la erosión para que se desplome sola. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias. Adelante, por favor, ingeniero Rosalía.
Bueno, mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias. Considero que la enseñanza para Colombia del liderazgo de George Washington es que al adversario político hay que aplicarle una guerra de desgaste. Al adversario político hay que obligarlo a la rendición, así como se logró la rendición de los británicos. Al adversario político hay que llevarlo a un ambiente totalmente desfavorable para él, siempre imponiendo la iniciativa, dosificando el uso de las fuerzas políticas propias. Las fuerzas políticas propias no desgastarlas tanto, pero sí desgastar lo que más se pueda al adversario político. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, doctora Ethel. Me quedé en blanco, cedo mi lugar. Bueno, mi coronel Villamarín, no me falta. Hay otros que se les ha caído la señal, entonces ya atravesamos todos los que. Ah, aquí está Eduardo Patiño, adelante, por favor. Qué pena, me faltaba. No, tranquilo, coronel, tranquilo. Bien, bueno, en cuanto a la pregunta, la cual es muy interesante, yo pienso que la enseñanza que nos dejó George Washington en cuanto a la estrategia militar, como el principio de economía de fuerzas, pues que hay que mantener una iniciativa desde el punto de vista progresivo. Mm, y también pues asestar golpes contundentes que desorientan al enemigo. Y entonces eso también se puede aplicar en lo político, pues generar golpes contundentes frente al adversario político, pero no desde un punto de vista bélico, ¿no? Sino desde un punto de vista político. Siempre tener esa iniciativa política, siempre pues tener una ventaja sobre el adversario político. Y con esa ventaja se puede neutralizar al adversario político, aunque pues la política también es un juego de consensos. Entonces, pues no solamente jugar como una guerra entre el adversario político, sino también buscar un consenso en caso de que pues haya una identificación en cuanto a un mismo objetivo político. Pero de todas formas, es decir, hay que mantener esa constancia, ese progreso, esa política, esa iniciativa, esa dosificación, buscar los objetivos progresivamente en un mediano y largo plazo, para vencer todos esos obstáculos o las dificultades que tiene un país. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Mi coronel Pachón, creo que me falta. A ver, don Eugenio, a mí me parece que la enseñanza para nuestros políticos colombianos es el engaño. En términos políticos, pues son las falsas promesas y las mentiras y sobre todo utilizar alguna terminología que convenza a determinadas personas por su condición social y económica, porque me parece que lo más atractivo para nosotros los colombianos es de que un político siempre hable del pueblo, como la clase de pronto más, con menos conocimiento de algunos asuntos, que menos les interesa estar informando hechos, no porque no se den cuenta, sino porque no saben la manera de enfocarlos para poner en conocimiento de las autoridades determinadas maniobras engañosas en el sentido de invertir fondos, como el caso aquí en Colombia del pago de las ollas comunitarias y el transporte de personas para que asistan en un momento determinado a la concentración para tratar determinado tema y así hacerle creer al resto de población de que es que la sociedad aclama al mandatario de turno. Gracias.
Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Villamarín, hemos superado la cantidad de personas presentes en la sala, algunas señales se han caído. Vamos entonces con las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias a todos, muy amables por la asistencia, por la participación. El día de hoy teníamos como propósito, y nos fijamos, mirar a 4 de los líderes universales muy conocidos con ejemplos muy concretos de donde demostraron sus aptitudes y su talento para desarrollar procesos que transformaron el curso de la humanidad en cada caso. Y queríamos buscarles algunos rasgos de su liderazgo traídos o cotejados con los principios de la guerra que hemos venido trabajando, porque es que nos parece como fundación que si no fundamentamos hasta la saciedad a quienes nos escuchen, nos ven y nos lean y nos oigan, no avanzamos, no avanzamos, porque la naturaleza humana es contraria a dejarse orientar. Ya hay prefijaciones que tienden a que se hace de esta manera y siempre se ha hecho así y no se entiende que el camino es otro. Esto es un trabajo constante. Entonces, en primera medida vimos el objetivo, en el caso específico del desembarco en Normandía, y explicamos que todo se hizo sobre objetivos a un costo grande, pero muy importante para la historia de la humanidad. Tuvieron bajas altas, pero hubo una cantidad de elementos que ustedes le fueron adicionando que nos trajo mucha más capacidad para reflexionar, comenzando por la habilidad del general Dwight Eisenhower para poder articular a todas las personas que estaban bajo su dirección, pertenecientes a diferentes ejércitos, diferentes fuerzas aéreas y diferentes armadas, pero con una sola misión, apuntando a un solo objetivo y logrando superar una cantidad de dificultades que había de orden humano, de orden técnico, de orden logístico, de orden doctrinal, pero se impuso el talento y se logró el objetivo. Analizábamos allí que lo más importante fue que se logró el objetivo principal y el impacto psicológico. Luego pasamos a ver el caso de la gran marcha o la larga marcha de Mao Zedong, que es otro episodio apasionante de cómo elude a todas estas fuerzas que estaban al oriente, las fuerzas de Chiang Kai-shek al oriente que lo perseguían y que logró hacer todo su retroceso sin indicarle nunca un indicio al adversario para dónde iba. Por esa razón nunca Chiang Kai-shek le pudo cortar las rutas de comunicación y logró llegar hasta el centro norte de China y eludir una persecución que era implacable y pretendía destruirlo. Y ese fue el punto de partida para que China llegara a ser lo que es hoy, esa gran marcha o la marcha roja o la larga marcha de Mao Zedong. Y le analizamos ahí entonces el aspecto de la sencillez. Trajimos a colación la frase de Napoleón Bonaparte, que la guerra es un arte sencillo, pero todo de ejecución. Y lo que nos resumió muy magistralmente ya hace más de 40 años en un artículo de la Escuela Superior de Guerra, de la revista de la Escuela Superior de Guerra, el teniente coronel Humberto Espinosa Peña, cuando nos dijo que la sencillez puede ser definida como preparar planes y órdenes sencillos y concisos para garantizar la comprensión y ejecución. Ya en el ejercicio ustedes contestaron que fue un trabajo muy sencillo, pero sobre todo de mucha dedicación, que trabajó muy bien el objetivo, que utilizó la maniobra, que articuló muy bien el manejo de los recursos logísticos, es decir, hizo una economía de fuerza bien hecha y que en síntesis para la política colombiana nos puede traer muchas enseñanzas para no ir al desgaste, como también lo vimos en el caso de Eisenhower, que trabajando todo el tiempo sobre el objetivo se logra llegar a donde es, pero si se diversifican los objetivos y cada quien ala para su lado, pues lo que hay es una mezcolanza y el caos siempre reinará. Luego pasamos a ver al gran César, al gran emperador, y vimos que después de regresar
de Britania, donde hizo esa campaña tan espectacular, hizo 5 campañas más luego de cruzar el Rubicón, y que con esas campañas pasó a la historia para demostrar que en la política y en la guerra, en lo cual era experto él, siempre por delante la iniciativa, la constancia, la iniciativa, la acción ofensiva, para no dejar cabos sueltos. Y si no es porque lo asesinan miserablemente y lo traicionan allí, que ya fue un problema de contrainteligencia, no de ofensiva, hubiera durado más y el Imperio Romano hubiera sido más poderoso todavía de lo que fue. Reiterábamos que este cuadro, eh, esta representación pictográfica de César, lo dice todo, la devoción con lo que la seguían sus legiones hasta donde fueran, al ritmo que fuera, en las dificultades que fueran, siempre habría logística, siempre había organización, siempre estaban las decurias, las centurias, estaban las tropas listas para seguir al gran emperador y nadie discutía su autoridad y su estado mayor, sus asesores estaban siempre dispuestos a trabajar con él en lo político y en lo militar porque era muy hábil en las dos cosas. Entonces nos dejó la enseñanza a nosotros que la ofensiva, si se aplican estos 6 elementos en el orden político estratégico, cualquier país puede desarrollar un proyecto muy serio desde que haya mucha gente comprometida realizándolo. Pero para eso requerimos siempre es formar la escuela permanente, y esa era una de las actitudes de Julio César, metiéndole siempre a sus organizaciones sociales y políticas y militares que tenía la grandeza de Roma. Cada soldado, cada cónsul, cada procurador, cada delegado del Imperio Romano, cada funcionario público, cada cobrador de impuestos tenía que entender en la mentalidad romana era que Roma era el imperio más poderoso del planeta y que lo que decía el César al respecto de eso era obligación para los demás desarrollarlo. Entonces la ofensiva tiene un contexto muy importante que lo analizamos en su momento, que es el contexto psicológico, tanto hacia el adversario para hacerlo sentir inferior y derrotado, como para la propia audiencia, hacerla sentir siempre empoderada y fuerte y superior al adversario. Hecha la cotejación, pues entonces ustedes insistieron en que hay que tener mucha conciencia y mucha fuerza sobre el objetivo y sobre la persistencia de no fallar al gran proyecto si se quiere transformar en política. Luego vimos, finalmente, la gran maniobra final que condujo a la derrota británica en los actuales estados de New Jersey, New York y una partecita al oriente de Pensilvania, en el occidente de New Jersey, aquí como lo vemos, como el señor Washington con sus tropas le dio una vuelta siguiendo gran parte del eje del río Hudson, cruzó a New Jersey y le dio la vuelta después de desgastarlos y se replegó en el occidente de New Jersey y occidente de Nueva York, aquí al norte, y ya las tropas británicas estaban prácticamente derrotadas y el final del imperio británico en ese momento 13 colonias y actual potencia estadounidense había llegado prácticamente a su final. Entonces hicimos la pregunta de cómo aplicó la economía de fuerzas, desde luego con analogía a Colombia, y ustedes con base en estos puntos que hemos resaltado aquí, cuáles son las intenciones de la economía de fuerzas, dieron sus respuestas todas apuntándole a que hay que disminuir las pérdidas de la manera más inteligente posible para preservar la integridad de la fuerza y causarle la mayor cantidad de daño al adversario. Y que al trasladarlo a la política se trata de eso, no comprometerse en batallas decisivas donde no hay posibilidad, siempre buscar cómo hacer o cómo eludir los conflictos innecesarios y cómo buscar sorprender al adversario político en el momento definitivo. Ahí quizás cala una frase que es muy interesante del libro del arte de la guerra, que dice que el buen general sabe que hay batallas que no debe aceptar, caminos que no debe transitar y órdenes que no debe cumplir.
Eso sería para utilizar la economía de fuerza con mucha más inteligencia en el terreno. Y hay algo importante que lo hemos repetido aquí, la economía de fuerza siempre está relacionada con la ofensiva. Es más, el objetivo y la ofensiva están relacionados con todos los otros principios. Cualquier principio de la guerra que ustedes estudien, inmediatamente lo lleva colateralmente a la ofensiva y a la economía de fuerzas, porque obvio, siempre los comandantes quieren ganar, los políticos quieren ganar sin comprometerse de lleno toda su fuerza porque no les queda reserva. Cuando se lanza con todo, lo explicábamos aquí, lo hemos repetido, es el momento estelar en que se la juega el todo por el todo. Entonces, al llegar al final, nos surgen una cantidad de reflexiones, pero no las vamos a explicar a fondo porque sería otra conferencia. Simplemente decirles que nos queda nuevamente como enseñanza que la política nuestra, en el caso colombiano, debemos formar primero que todo empoderadores que tengan visión estratégica y que tengan visión táctica. Salir a decir yo soy candidato, tenemos un proyecto sin haberlo estructurado, es o ir al fracaso, como usualmente ha ocurrido siempre, o caer en la podredumbre, la corruptela de los de siempre, porque esos lo único que saben hacer es comprar votos, engañar. En este momento, les hago un comentario concreto. El señor Petro acaba de decir en un discurso que, habida cuenta que no le pasó ninguna de sus reformas en el Congreso y que eventualmente se las van a bloquear las que está presentando, entonces que él toma una decisión y es que va a convocar a consultas populares para que sea el pueblo el que decida si se hacen o no y que siendo consulta popular ya será de obligatorio cumplimiento. Aquí nuestro constitucionalista nos explicó bien cómo funciona eso y si lo hace por un referendo podría tener aplicación, pero tiene unas reglas de juego. El punto es que el señor lo que está buscando es un caos inducido. Él lo que quiere ver es la gente en la calle, porque lo dijo todo su discurso, escúchenlo y verá, lo dijo claramente, que él había llegado al poder era porque ese pueblo que se manifestó en lo que él llama protesta popular, protesta social, y nosotros lo llamamos terrorismo comunista urbano, que lo que sucedió ahí fue que ese pueblo se unió a su proyecto. ¿Qué nos está diciendo con eso ahora que los convoca? Es que se hace o no se hace. Y si en las urnas pierde, vuelve y repite el cuento de que fue perseguido, que hubo trampa y que el pueblo tiene que rebotarse. Él está incendiando la mentalidad, pero la mal llamada derecha y la candidatitis anda pensando por allá en pajaritos y en sueños funambulescos, y este sujeto está que arma un problema grande en Colombia porque no se quiere ir del poder, porque el narcotráfico que lo ayudó a elegir le está cobrando cuentas y quieren que se siga sosteniendo, porque es que les ha ido de maravillas en el gobierno de él, porque para eso está utilizando los llamamientos al servicio activo a personas que le queden debiendo el favor, a ver si le funciona. Eso sí no se sabe si le funciona o no, que en el momento definitivo entonces las fuerzas lo apoyen porque es democracia. Los nombramientos irregulares de mediocres que ha puesto en los ministerios, todo eso es parte de su estrategia. Entonces, si hay una estrategia, que es lo que quiero llegar al punto, ¿por qué no responder con estrategia como lo venimos planteando aquí? ¿Por qué seguir creyendo en candidatos y en semejantes insensateces que ya se hizo la primera y la segunda encuesta y que la señora Vicky Dávila va encabezando y que de segundo está Fajardo y que de tercero está otro personaje de esos que le ha hecho daño al país? Pero ¿cuál es la estrategia para resolver lo que el señor Petro está llevando al país a una tragedia? ¿Y cuál es la estrategia para seguir al otro día que este señor se vaya? Es lo que no nos dicen. Entonces insistamos en que hay que formar primero la gente. Volviendo a la frase de Sun Tzu, que la guerra es la supervivencia del Estado, o se hace para que haya supervivencia del Estado, es que la política es para que el Estado se desarrolle. Entonces lo que necesitamos es política seria, no politiquería, porque eso abunda, sino política seria que construya un proyecto diferente. Y en ese sentido no podemos parar
porque lo que estamos haciendo es formando un criterio muy amplio y una mentalidad distinta que tiene toda la capacidad abierta para captar lo que hay, para absorber la información y procesarla rápidamente y saber hacia dónde va el agua al molino. Y finalmente nos deja una enseñanza que queremos compartirla con todos ustedes, es que el arte de la guerra es el arte de la paz y el arte de la paz es el arte de manejar la política correctamente. Entonces, eso requiere estrategia y táctica y operaciones. A todos los invitamos, mañana continuaremos con otro taller relacionado con la toma de elementos de la estrategia militar, trasladándolos al campo político, buscando qué analogías hay y reflexionar, porque es que eso da mucha estructura mental y cuando se tiene estructura mental se puede asimilar, decantar y ubicar la información a donde corresponde y tener la claridad precisa para abrir los caminos. A todos una feliz noche, que mi Dios nos siga bendiciendo y nos siga acompañando. Muchas gracias, mi coronel. Buen resto de noche para todos. Dios y patria, feliz noche. Buen descanso a todos. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias, feliz noche para todos. Feliz noche para todos.